90 horas alcanzó a durar el ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, en su cargo. Su renuncia fue aceptada hoy en la mañana por el presidente Piñera. La verdad es que esto representa un abollón bastante fuerte sobre el gabinete que el primer mandatario había designado el día jueves pasado. Sobre este tema partimos conversando en esta edición del programa de Terapia Chilense. Nos acompaña el analista político Carlos Correa. Bienvenido al programa, Carlos. Bienvenido, don Pato Fernández. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Pato, ¿cómo estás? Todo bien, muy buenas tardes. Durante hasta ayer domingo, digamos, estaba muy en duda si caía el nuevo ministro de Cultura, pero ya hoy día en la mañana la presión por su renuncia parecía ser incontrarrestable. Sí, bueno, yo creo que ayer estaba muerto ya. O sea, ayer estaba muerto. Ya estaba muerto. La discusión era hasta dónde llegaba. Yo creo que para el gobierno era insostenible tenerlo hasta el miércoles, porque el miércoles, hay que recordar, está convocado un acto frente al Museo de la Memoria con la presencia de numerosos artistas. No sé si el acto sigue o no. Y si Rojas hubiese sido siendo ministro, habría sido un acto extremadamente masivo y habría sido la primera situación del gobierno actual en la calle. Hasta ahora la calle, el gobierno no ha tenido situaciones de manifestaciones masivas ni nada. Habría sido efectivamente una situación para la moneda muy enredada, una situación de seguridad pública difícil de manejar y la calle se habría encendido. O sea, por tanto, era claro. Y además ayer pasaron dos cosas. Primero, la respuesta del exministro Rojas en un tuit es extremadamente insostenible. Yo no sé quién le dijo a él que esa era una buena idea comunicacional, a escribir ese tuit. A ver, cuéntanos un poco. Porque lo que pasa es que, a ver, yendo a los hechos. ¿Por dónde iba ese tuit? Él iba a los hechos. Él hace 2 años dijo esto. Está en su libro que escribió con Ampuero, El diálogo de conversos. Está escrito y en una entrevista también. Y en una entrevista grabada dice lo mismo, hace 2 años. Después de eso, la tercera, el día sábado, que todos dicen que la tercera es de derecha, pero sí. Hubiese dicho el declive, habría sido los comunistas, pero esta vez nadie puede decir que la tercera, hasta donde yo sé, no es comunista. La tercera saca a reflote esta conversación y se produce un alza de volumen en las redes sociales, sobre todo en la tarde del día sábado. El ministro Rojas... Antes de la tercera estuvo Zurita, ¿o no? No, estuvo después de la tercera. No, después de la tercera. O sea, la tercera desencadena toda la serie de eventos, sí. Y las primeras lecturas que había en las redes sociales daban a entender que esto era un asunto que él había dicho ayer, no que era una entrevista hace 2 años. Fue el sábado en la mañana trazando un perfil de... Exactamente, trazando un perfil del ministro, desliza. Citaron esto, claro. Desliza esto. Y la primera sensación, que si uno leía las redes sociales, la primera conversación entre los usuarios, sobre todo de Twitter, era que era una expresión reciente del ministro, que era una metida de pata reciente, y no un tema de hace 2 años. Él reacciona... A efectos de estos 2 años es reciente, pero no tan reciente como después de ser ministro. Sí, no siendo ministro. No siendo ministro. Los ministros distintos, o sea, sí, toda la gente no siendo ministro dice todo tipo de cosas y después siendo ministro tiene que arreglarla. Sí, pues tiene que justificarla. Tiene que justificarla, pero hasta ahí era una crisis que tenía solución. Pero la justificación que hace él es increíble. Él escribe un tuit diciendo que cambió de opinión. Claro. Que eso pensaba hace 2 años, ya no piensa eso. Claro. O sea, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si este señor resulta que escribió otro libro que se llama Diálogo con Versos 2, que es la segunda parte de ese libro, y usted no rectifica esos dichos? Más aún, usted nunca ha rectificado esos dichos. Eso no es verosímil. Además que si tú cambiaste de opinión, no creo que sea el tuit. Exactamente, si cambiaste de opinión, no es el tuit. Fundamental, digamos. No es el tuit. Ahora, si él... Escribe por lo menos un artículo. No, claro. O lo que debe haber hecho el ministro... Escribe por lo menos una columna. O lo que debe haber hecho el ministro, a lo mejor es haber ido el domingo al Museo de la Memoria. Y haber dicho, mire, ¿sabe qué? Yo vine a ver el Museo de la Memoria, reconozco que me equivoqué, acabo de recorrerlo, y esto, como dice, es un horror, y como dice el presidente Piñera, bla, 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 y todo lo demás. Imagínate que él hubiese hecho eso. Comunicacionalmente habría salido jugando. Porque ahora, ¿quién le iba a decir moneda, algo? oye, la moneda tiene mal casting para nombrar sus ministros, ¿no? Usted tiene mal casting, pero especialmente en cultura. Le cuesta mucho dar en el blanco, entender de qué se trata esto. Afinar como sensibilidades, sí. no consigue conectar. Y eso, fíjate, yo encuentro que es especialmente lamentable y grave para un gobierno como este de Sebastián Piñera.
Porque si tuvieran ese hilo fino, conseguirían dar quizás el paso que este momento histórico les permite de manera tan generosa, digamos, que no ser solo un gobierno políticamente de un sector, sino que abarcar culturalmente, hacer de ese sector un paso cultural tomar importante. Un poquito más en serio la cultura. O sea, pero te lo voy a decir de esta manera, bien así como creo que de adentro. Después de la candidatura de Guillé, el mundo de la cultura, del que me atrevería a hablar como en primera persona también, está huérfano. O sea, está dispuesto a ir a encontrarse a lugares nuevos de acogida. Si fuera alguien, si estuviera ministro de Cultura, por decirte algo, Arturo Fontaine, no habría mucha dificultad en hacer de ese lugar un lugar en el que aconteciera mucha gente fuera de muy distintos sectores, porque no hay uno alternativo lleno del prestigio que alguna vez tuvo en los comienzos, en las primeras décadas de la Concertación. O sea, se podría volver un lugar de respeto, pero ese encuentro con algunos acuerdos básicos para constituirlo como un espacio que verdaderamente convoque, no lo pilla. Hay que decir que el presidente designó como ministro de las Culturas a un arqueólogo, a Consuelo Valdés Chadwick, a quien yo tuve, por distintas circunstancias, tuve la oportunidad de conocer en los años 70, yo creo, a fines de los años 70, en el Consejo de Rectores. Ella trabajaba muy estrechamente con don Juan Gómez Milla. Yeah. La formación de ella es de arqueóloga, entiendo que tiene posgrados en Estados Unidos. Yo la conocí al lado de esos dos viejos maravillosos que era don Juan Gómez Milla y don Horacio Serrano. Ahí la recuerdo. Hasta ahora era directora del Museo Interactivo, el MIN, el Museo Interactivo Mirador. Pero Carlos, una pregunta es ¿cómo lo ves tú? Porque tú dices que se volvió insostenible ya el domingo la permanencia de Mauricio Rojas, pero al mismo tiempo uno diría, habrá un sector, aquí tendría que negociar Piñera también, con un sector para el que es muy humillante tener que negar la posibilidad de decir lo que dijo Mauricio Rojas, ¿no? Porque hay un sector de la derecha al que le resulta muy importante, digamos. A mí eso que acabas de decir, Pato, me llama enormemente la atención. Quiero agarrarme una frase que tú dijiste antes de respecto al mundo de la cultura. Tú tienes toda la razón del mundo. Y yo creo que hay que poner en el libro del Cateo de la Laucha de la Realpolitik una frase que dice, de la misma manera que los gobiernos de izquierda tienen que nombrar ministros de Hacienda que le gusten al mercado, los gobiernos de derecha tienen que nombrar ministros de Cultura que le gusten a los artistas. Así de sencillo. Para el capítulo 7 del libro de la Realpolitik. Sí. Mira, me quiero tomar lo que tú acabas de decir. Yo tenía entendido, y así lo estableció Piñera la vez pasada cuando hizo los cómplices pasivos en el gobierno anterior, hay que recordar esa frase, ese famoso discurso, esa famosa entrevista que dio para los 40 años del golpe, que en la derecha se había instalado la sensación de que las violaciones de derechos humanos eran insostenibles. O sea, lo que había que defender en el gobierno militar era una cierta apertura económica, la derecha estaba preocupada más bien de eso, pero que en los derechos humanos, en materia de derechos humanos, la derecha, al igual que la izquierda, al igual que la democracia cristiana, se sumaba al consenso nacional que era indefendible lo que pasó. Y que lo que pasó fue un horror y eso no podía repetirse. Eso así entendía yo que estaba a la derecha y yo por lo menos lo vi en la campaña y lo vi siempre. Y he visto con preocupación que dentro del oficial... Y por tanto todo este grupo más ultrón, que niega lo que pasó, que dice que fue un invento de la izquierda o que es una conspiración, todas estas cosas más bien habían quedado reducidos al rincón. Estaban en Punta Peuco, en los alrededores de Punta Peuco, algún que otro vociferante de las redes sociales, un par de columnistas menores, pero no el grueso de la derecha. Y lo que yo he visto ahora con preocupación es que esta especie como de negacionismo está volviendo a tomarse la derecha. Le escuché al presidente Rehn decir algo muy grave, como que el Museo de la Memoria tenía un sesgo. Sí. Jacqueline Van Rysselberghe también dijo algo ahora a la salida de la moneda, dijo que... Desbordes lo ha dicho con todas sus letras. Sí. Pero pero me parece que me parece que eso dentro de la derecha está tomando esa... No entienden el sentido de un museo de la memoria. No lo entienden porque los museos de la memoria no son museos históricos. Claro. Son museos, el objetivo es otro. El recuerdo de un dolor, digamos. Exactamente, ese es el sentido. No son museos de objetividad histórica, no.
No es ese el fin. A ver, pueden servir para eso, ¿Sabe? pero no es esa la finalidad. Yo diría incluso un poco más allá. Yo creo que no es solo que no entienden los museos de la memoria, sino que cuesta entender el asunto de la Declaración Universal de Derechos Humanos o de qué se trata la política de derechos humanos, en el sentido de que justamente eso se trata de que cualquiera sea el antecedente, no se justifica la acción del Estado de una determinada manera. Claro, ahí hay una... O sea, es esa la... No, Sí, claro. es ok, conversemos toda la vida sobre cómo llegamos a esto, hablemos largamente, qué sé yo. Pero esto es inaceptable. Pero esto es otra cosa. No, y además de eso, yo entendía que era parte de la identidad nacional, decir que esto era inaceptable. Este era un límite que no se podía cruzar. O sea, que no podía cruzar la derecha, ni tampoco en el futuro la izquierda. Porque en la medida que nosotros permitamos que la violación de los derechos humanos tienen contexto, el día de mañana van a volver a ocurrir y pueden ocurrir de un gobierno de izquierda, si no sabemos los giros que puede tener la historia. O sea, si tú miras la historia de la humanidad del siglo XX, los violadores de derechos humanos, los gobiernos que abusan de los derechos humanos son de izquierda y de derecha. Sí. Y por tanto, no es un asunto ideológico. Y a mí lo que me llama la atención es cómo Desbordes o la Jackie Van Rysselberghe convierten esto en una especie de... Sí, yo no lo logro Ahora, lo logro entender en una sola dimensión, que no hay detenidos por derechos humanos en gobiernos de izquierda. En Chile no, pero en otras partes sí. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? detenidos desaparecidos por gobierno de izquierda hay montones. O sea, No, nadie está preso por... en otras partes del mundo. Sí. Me impresiona, Héctor. Sí, pero a ver, pero dime... En Camboya la cantidad de detenidos desaparecidos por un gobierno de izquierda. Sí, No, tú pero dices que estoy responsable, diciendo que haya gente que esté presa. ¿Dónde? En el mundo. Sí. Me impresiona mucho porque yo creo que violaciones de derechos humanos de gobierno de izquierda hay mucho en el mundo. No, Sí, muchísimas. Eso no muchísimo. lo estoy discutiendo, Carlos, sino que estoy diciendo gente que esté presa por ese concepto. Ah, en Chile. No, en el mundo. Mira, es verdad, yo creo que... Yo no sé, en Rusia hay presos, no lo sé. Yo creo que no. No, sé. yo creo que las únicas cosas que pueden haber... Yo creo que en la Europa del Este no hay. Yo creo que las únicas cosas que pueden haber, hay 2 o 3 casos. A ver, pero dos o tres espérate, casos, pero no, son momento. excepciones. Pero tiene razón, Héctor. No, es que estoy tratando No, de pero hacer memoria. pero- Hennecker se tuvo que ir. Estuvo preso y se Ya, tuvo que pero ir. no estuvo preso. Bueno, Ya, no sé, estuvo por eso- preso. Estuvo con presidio domiciliario y estuvo en una cárcel. Ya, pero y- no, a ver, pero no. No, pero, de acuerdo, Pero sí, no, sí. a ver, no hubo proceso. Nadie, Sí. En Chile nadie lo reclamó, digamos, pero con Interpol. Pero hay 2 o 3 casos que sí, efectivamente. ¿Sí? 2 o 3 casos que son, como tú tienes razón, son minoritarios. Uno es que hay presos condenados por el Tribunal Internacional Penal por Claro, yo me imagino. por Serbia. Yo me imagino que alguno tendrá que haber. Y se ha producido en Pero en Camboya. general no hay. Es que yo no me atrevo a seguirte la conversación porque estoy tratando de De- hacer memoria de- concreta. No, pero digamos. lo que estamos todos de acuerdo, Héctor, y que debiera estar de acuerdo la UDI, debería estar de acuerdo Reini, y que a mí me sorprende que se hayan salido de un consenso, de un éxito que ha tenido la derecha, es que las violaciones de derechos humanos son inaceptables. Estoy absolutamente de acuerdo, Carlos. sí, Estoy- y de hecho, de hecho, mi Sí, esta no, sí. observación, que es lateral, no iba por ahí, sino que va por un hecho casi anecdótico. ¿Sabes qué? Yo tengo la impresión de que lo que tú dices es que no son demasiados los lugares donde efectivamente se castiga por violación a los derechos humanos. Por ejemplo, Pepe Salaquet, que le ha tocado recorrer tantas... Sí, pues fue Sudáfrica fue y otras. directivo de Amnesty Claro, International. él vio como, alguna vez me contaba, vio como 30 y tantas transiciones y pasos de lugares donde se violaba a los derechos humanos, a recuperaciones de democracia más plenas. Y él decía que las más completas que le había tocado ver era Chile y Argentina. La chilena de manera lenta pero permanente y la argentina de manera como que llegaba muy lejos, caía y llegaba muy lejos, pero era con altos y bajos. Con alto y bajo, claro. Es muy rara la Argentina, porque en algún momento en Argentina hubo ley de punto final. Claro, lo digo como para... En algún momento. Porque habrá que ver los detalles de esto para no carrilearnos, pero para recordar que a lo mejor es que esto no siempre es todo lo sancionado que uno Sí, espera. sí. Bueno, el caso más famoso de España, donde hicieron una transición y no pasó Claro, nada. nada. No pasó nada. Sí. O sea, el caso más famoso. Pero yendo al caso chileno, yo tengo la sensación de que después de los 40 años de Piñera presidente, Piñera en la moneda, y que él establece una cierta doctrina, esa era la doctrina de la derecha. Oye, salgámonos Sí, salgamos un poco del caso Rojas y hablemos algo del nuevo gabinete. Hablemos algo del nuevo gabinete porque, a ver, si bien es cierto que este es un avión muy,
muy severo, creo yo, al ajuste que se hizo, muy severo. O sea, nadie hace un cambio ministerial y tener que recoger cañuela 90 horas después, digamos. Y es 90 horas porque hubo un fin de semana entre medio, digamos, porque claro, no habría sido mucho antes. A ver, yo creo que a raíz del cambio de gabinete y de todo lo que se hizo, el presidente quedó peor de lo que estaba. El gobierno quedó peor de lo que estaba. O sea, yo tengo la siguiente impresión, de que la última semana para Piñera ha sido fatal. Pero fatal, ¿por qué? Porque mezclando entre que habló la Bachelet, le dieron el cargo en la ONU, y ahora el cambio de gabinete, y ahora esto, pasó algo que no había pasado en todo el tiempo anterior. Se configuró la oposición. Apareció por lo menos algo que estaba totalmente confundido, donde la frontera estaba difusa, donde tú le podías preguntar incluso a alguien, decir, bueno, pero ¿qué es lo que pone este mundo en contraposición de Piñera? Y nadie, muy poco encontraba en claridad en la respuesta. Hoy día se fijó un algo. O sea, el gobierno de Piñera retrocedió en el avance de ese proyecto de derecha que se quería instalar de otra manera, mucho. No sé cuánto lo reconstituya, pero... Yo estoy de acuerdo contigo que se complicó. Sí, bueno, tiene que ver también con lo que ya hablamos, los derechos humanos. O sea, si establece... Y por eso las declaraciones de la Jackie Van Rysselberghe y de Boer son tan peligrosas para la derecha, principalmente, porque establece un clivaje por donde se puede agarrar la oposición. Pero volviendo al tema del presidente, primero, el gobierno había logrado instalar... El gobierno fue exitoso en la campaña por contraste. O sea, se enfrentaba a un gobierno que tenía un mal desempeño económico, que los últimos días del gobierno anterior fueron muy, muy malos, y a un candidato que era un desastre. O sea, que yo no logré encontrar... Tan malo logras tú, ¿eh? Sí, yo lo digo con dolor porque yo voté por él. Sí. Pero un desastre, o sea, era un desastre completo. O sea, decía cosas distintas, no queda claro para dónde iba. Tan desastre que desapareció del todo. Sí, completamente. Pero ojo, cuidado. Según la última encuesta Criteria, después de Bachelet, es el mejor candidato a la ex nueva mayoría. Ah, sí, ¿eh? Sí, pues. Bueno, pero no es porque él sea meritorio, sino porque no hay más. No hay más. Y ese grupo... que decirle, en un tiempo más, cambio de opinión. No, yo creo que se va a mantener ahí. No, Pero el mejor candidato de la ex nueva mayoría, anda tú a saber cuánto sirve, ¿eh? La mejor candidata a la ex nueva mayoría es la presidenta. Es la presidenta. Y la mejor candidata de la oposición es Bea Sánchez, por lejos. Sí, por lejos. O sea, datos de la Criteria, la encuesta Criteria, por lejos. Y por tanto esto parece un enfrentamiento Bea Sánchez versus algún cast. Eso es lo que dice la encuesta Criteria. Volviendo al gobierno de Piñera, el gran problema, creo yo, era el problema económico, porque el gobierno de Piñera logró instalarse como que era capaz de mejorar la expectativa económica de los chilenos, mejorar el empleo y hacer una mejor gestión del Estado. Eso eran las razones por las cuales ganó, y era más o menos sencillo, y era lógico que la gente votara por Piñera. La verdad es que no había más discusión. Yo creo que fue sorpresa que no sacara más, podía haber sacado todos los puntos que quisiera. Pero cuando partió el gobierno, su ministro de Hacienda cometió el error de no aterrizar exactamente cómo estaban las expectativas, pese a que la guerra comercial China-Estados Unidos ya estaba desatada. Yo le escuché esto en marzo a Izaguirre en un foro que hizo en Chile 21, y por tanto y la prensa estaba. Y siguió con la sensación de la cantinela, la raíz del gobierno anterior, vamos a crecer esto otro. Y efectivamente quedó pillado por sus palabras, porque en cierto momento, pasado el invierno, cuando sale la cifra de desempleo, la gente lo que ve dice, ¿dónde está la plata? Esa es la razón por la cual cayó. Y todo lo otro que estamos mencionando, Roque, más bien suena a que además esta gente no sabe designar no sabe ni siquiera a quién designar. O sea, suena como más que un tema ideológico para la gente común y corriente, más que un tema ideológico, suena un tema de poca prolijidad en la pega. Y en ese punto, si Piñera no logra él hacer una reforma profunda al Estado, instalar la eficiencia en el sector privado, pero también la eficiencia en el sector público, su gobierno va a estar entre puras desprolijidades tipo Roja. No va a lograr encontrar un rumbo. Ese es el problema que tiene. Ese para mí es el gran problema, y por tanto la variable económica, yo entiendo que así lo leyeron porque la semana pasada anunciaron una batería de medidas económicas más o menos grandes para ver si reactivaban un poco esto. Por eso a mí me sorprendió que no sacara Valente, fíjate. Entiendo que... Pero no hubiera sido muy grande el descalabro si saca Valente, no es como un reconocimiento de una tragedia que no estaba aconteciendo. Yo tengo porque esa es parte de lo que también de lo por evaluar en el cambio de gabinete. El momento en que lo hizo, etcétera, da una sensación como de que no sé si uno esperaba que la produjera, una sensación de algo que no va bien, cuando
¿Es la sensación ambiente que no va bien antes de esto? ¿Hace 15 días atrás o 10 días atrás era esa? No, sí, era 15 días, lleva 2 semanas bajando. Yo no creo, porque, a ver, entre otras cosas, porque las cifras económicas son bastante buenas a nivel macro. Es cierto que no han llegado a la calle. Lo que dice todo el mundo es que esta cosa, a ver, hay un desfase. Es cierto que a la gente le cuesta tragarse la rueda de carreta de que hay un desfase, es cierto. Pero, según el Seguirre la cosa va para abajo. Pero así, ¿eh? Sí, me lo topé. Bueno, pero es que eso, y en marzo la chuntó con la guerra comercial china. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. O sea, si va para abajo, obviamente que lo vamos a ver. Sí. Yo creo que, mira, yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, al menos algunos números se ven bien, pero el sincerar las expectativas por parte de la autoridad económica es importante. Lo que yo vi en marzo, mientras Seguirre decía lo de la guerra comercial China-Estados Unidos, era el ministro Larraín decir, mira, no es para tanto, estamos creciendo, y por tanto la gente se casa con sus palabras. Lo ve en la televisión. No ve en la televisión, no. ¿Tú crees que el ministro manejó mal las expectativas? Manejó pésimo las expectativas. Y se dedicó a la opinología sobre el gobierno anterior, cosa que en realidad ya no debería ser, si ya el gobierno anterior terminó mal y ya eso está instalado. Además, ¿para qué le sirve a Piñera seguir pegándole a Bachelet? No entiendo cuál es. A veces llego a pensar que hay algunas obsesiones más propias de la psicología en la moneda respecto a la presidenta Bachelet. A veces yo pienso eso, a veces. Es que es interesante lo que tú dices, porque yo creo que una cosa que empieza a verse es que entre Bachelet y Piñera hay un juego claramente extraño. Sin duda que lo hay, pues, ¿no? Hay un... Representan además cosas tan distintas, digamos. Piñera se supone cierta racionalidad, se supone el éxito económico, representa la plata, la eficiencia. Michelle Bachelet, ninguna de las anteriores. Michelle Bachelet representa la emotividad, el acogimiento, la emoción, la igualdad. Y yo tengo la impresión, curiosamente, de que para Piñera Bachelet debe ser una pesadilla. Y para Bachelet Piñera una pesadilla también, pues. Pero distinta. ¿Por qué digo para Piñera una pesadilla? Porque Piñera es el ganador. Piñera gana, se supone. Pero frente a Bachelet, mientras gana, pierde. Cuando gana, pierde. O sea, para Piñera, el gobierno de Bachelet fue en lo económico un desastre. Esto era como una cosa, para el mundo de Piñera era todo fatal. Esto era una cosa aberrante. Viene Bachelet de repente y encuentra dice que la cosa de la economía de Piñera está, ¿cómo fue que dijo? Debilucho. No, y lo mató. Debilucha. Y todo queda en un estado, digamos. Ahora, yo también entiendo, digamos, que para la presidenta debe ser duro haberle pasado a la banda, no una vez, dos veces. Cierto, pero mientras tanto a la presidenta la están nombrando en la ONU, Pato, pero importante, mira, en eso Piñera y Bachelet se parecen. Yo creo que para ella, a Piñera efectivamente ella es una obsesión, pero para ella también Piñera es una obsesión, primero por lo que dice Héctor, porque ella le pasó 2 veces la banda. Incluso ella ha comentado en varios círculos cuál es el pecado que estoy pagando, que tengo que pasarle de nuevo a la banda a este hombre. Cierto. Y ella no lo soporta, ¿sabes? Te lo digo con conocimiento de causa, tú también lo sabes. No lo soporta. Pero además de eso, los dos se parecen a una cosa que es trágica para la política chilena, que es que los dos creen que suben en la medida que el otro cae. Eso lo cree Piñera y también lo cree la presidenta. Ella cree que en la medida que Piñera se debilita, ella se fortalece. Y por eso, efectivamente... ¿Y tú crees que no les asiste razón? La verdad que lo terrible del caso es que los números al menos dan credibilidad a esa tesis. Efectivamente. Y por tanto, y ese tiene un efecto, si esa tesis es correcta, la presidenta, todos sabemos que tiene buen ojo para estas cosas, entonces ella va a seguir subiendo y por tanto lo que va a pasar es que se va a empezar a posicionar nuevamente como candidata. Ojo con eso. Bueno, aunque ella diga que no, pero te empieza a ser una candidata aceptable para el Frente Amplio. Suponte el Frente Amplio dice... Al Frente Amplio le encanta la Michelle Bachelet. Le encanta. Le encanta. Ahí hay un... Y a ella le gustan los jóvenes. Le gustan, hay sintonía. Total, 2 diputados del Frente Amplio, del ala más dura, no del ala red, sino del ala más dura, me dijeron en privado. 2 diputados me han dicho, nosotros tenemos un bacheletismo de closet. Sí, incluso yo le digo a los compañeros que no le aplaudan, porque si no, y que cuando tenemos reuniones y dice, digamos esta, no, compañero, no con Bachelet, no. Entonces, si resulta que ella en cierto momento se instala, que es una candidata por eso es que para el Frente Amplio le gusta, podría ser, ojo. El comentario, o sea, festejar que ella se fuera cuando le dieron el puesto en la ONU fue algo que a uno le tocó escucharlo en lugares próximos a ella. Qué bueno. Qué bueno. Oye, qué bueno una conjetura para terminar. Sí, yo escuché también, una conjetura para terminar el programa. ¿Puede volver Mauricio Rojas al segundo piso?
Yo creo que es impresentable. Después de lo ocurrido. No, se quedó sin pan ni pedazo, impresentable. Sería mal negocio, ¿no? Sí, que le consigan otra pega mejor. Después de la declaración del presidente, del categórico, el categórico deslinde que hizo. No, yo está creo fuera. que es mal complicado. negocio. Es complicado. No, está fuera. No, más Piñera en eso no está fuera. Está fuera. O sea, es comprarse un problema. Sí, ¿para qué? Además que Piñera lo podrá querer, pero no es de su riñón, tampoco, no es un pedazo de su corazón. Yo creo que había llegado a hacerlo. ¿Sí? Sí. Sí, él había ganado mucho espacio en el corazón de Piñera. Sí, porque publicó este libro sobre el gobierno, el primer gobierno de Piñera, que es una larga entrevista con el presidente. Tienes razón. No hay nada. Yo creo que durante ese periodo él generó... Intimaron. Claro, generó muchos vínculos. No hay nada que le guste más a los presidentes, a las figuras así, que los intelectuales que los alaban. Seguro. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Correa, analista político, en esta edición del programa. Muchas gracias, Carlos, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Pato Fernández. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.